Disclaimer: todos los personajes interpretados en este podcast no representan necesariamente a los integrantes. Por otro lado, todos los argumentos presentados están basados en textos y libros. Espero la pasen bien y bienvenidos a Globalization for Dummies. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta nuestra cápsula de conversación acerca de las posibilidades y ventajas que se viven dentro del fenómeno de la globalización. Me presento, mi nombre es Rafael Vargas, tengo 22 años y voy a ser sincero con ustedes, me siento bastante emocionado por esta conversación. Me considero un apasionado de la economía y un radical defensor del libre mercado y la globalización, pues yo opino que son clave para eliminar la pobreza. Bueno, para explicarles un poco el contexto de este podcast, nosotros somos estudiantes de cuarto año de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Católica de Temuco, en la región de la Araucanía, en Chile. Este podcast emana desde el ramo de Tópicos de Relaciones Internacionales bajo la tutela del profesor Germán Campos. Nuestro objetivo en este podcast es dialogar un poco entre nosotros, informarles y más que nada divulgar toda esta información acerca de la globalización y los beneficios que puede traernos. También todo esto desde diferentes fuentes científicas, para dejar claras cuáles son las consecuencias positivas que nos deja la globalización, sus posibilidades, ventajas y sus posibles ventanas emergentes. Tengo a mi lado a un panel de invitados muy especial. Me pregunto quién quiere presentarse primero. Voy a empezar yo. Perfecto, adelante. La verdad, antes de empezar quisiera darles las gracias a usted, Rafael Vargas, por haberme invitado a ser parte de este grupo. No hay de qué. Me siento bastante feliz de estar ante semejantes eminencias. Me presento, soy César Báez, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Temuco, tengo 22 años, pero más importante aún, soy el fiel defensor de los beneficios tecnológicos y ambientales que nos trae la globalización, que para ir adelantando, para mí, es como un motor en constante evolución, que no solo avanza, sino que nos empuja hacia un futuro más limpio y eficiente. Wow. Igualmente, para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Rafael, por la invitación a este programa. Bueno, yo soy Bruno García, tengo 21 años, estudio en la Universidad Católica de Temuco, Ciencia Política específicamente. Soy amante de la historia y del progreso de la civilización humana. Qué interesante. Por eso, para mí, es muy importante hablar de globalización y es de alto interés para mí todo el día, o sea, todo lo que estamos viendo hoy día que vamos a ver hoy día, sobre globalización y el avance de la civilización en base a este movimiento, a este fenómeno que estamos viendo y experimentando hace años. Bueno, la globalización es para mí como un río, es inevitable, es constante y siempre buscando nuevas maneras de conectar. Qué buena analogía. Frases hace. Bueno, hola compañeros, mi nombre es Baitiara, también estudio Ciencia Política y como estudiante creo que ningún discurso político podría estar completo sin el análisis de un fenómeno tan importante como es la globalización. Mis temas de interés son estudiar los tipos de violencia, cómo funcionan las instituciones y las políticas públicas y el desarrollo y crecimiento económico. Qué interesantes presentaciones, me ha gustado cada una de ellas. Bueno, para comenzar con lo que nos atiene a este podcast, me gustaría empezar con... ¿Alguien me podría dar una definición de lo que es la globalización? Bueno, yo puedo empezar. Respondiendo a la pregunta de cómo podemos definir globalización. Hay que aclarar que la globalización, para empezar, tiene varias aristas. La más conocida quizás sea la económica, debido a que uno de los componentes principales de la globalización es el libre mercado. La posibilidad de los países de comerciar entre ellos sin muchas restricciones. También hay una arista que es más social, tiene que ver mucho con el avance de los derechos humanos y la sociedad, principalmente basada en la sociedad europea, como dirían por ahí, las luces de Nueva York, de París y de Londres iluminan al mundo. También es un proceso de conexión entre culturas y avance de estas. Todo esto gracias al avance tecnológico potenciado alrededor del tiempo y con el tiempo y principalmente y muy importante para la historia, el avance del comercio. Bueno, qué interesante definición de globalización me acabas de dar, estoy full de acuerdo con ello.
Por mi parte, he escuchado también diversas opiniones y diversas definiciones de lo que es la globalización. Bueno, disculpen, yo soy un hombre de citas, así que les voy a citar No se un par de preocupen. veces Muy bien. a lo largo de este podcast. Comienzo con la primera. En su obra Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas, el autor Anthony Giddens, en 1999, quien también es un afamado sociólogo inglés, no sé si lo conocen, él explica que hay quienes son escépticos, porque dentro del fenómeno de la globalización existen dos corrientes, los escépticos y los radicales. Yo he conocido gente que se considera escéptica a la globalización y que piensan que esto fenómeno solamente es como una moda pasajera. Yo no puedo estar más en desacuerdo con ese statement, Te la apoyo verdad, totalmente. que yo soy consciente de que es un fenómeno real, como fiel seguidor de la corriente radical de la globalización. Además, también opino que es un fenómeno transversal que conecta al mundo. O sea, gracias a la tecnología es que estamos aquí grabando este podcast y que ustedes van a poder escucharlo. A ver, también soy un hombre de analogías, me gustan las analogías. Tengo una en mente que la globalización es como un reloj suizo. Cada engranaje, cada parte está conectada y para que todo funcione en perfecta armonía. Wow. Pero qué genio. Y aunque a veces es controversial, hoy nos vamos a centrar en lo eficaz y eficiente que es el fenómeno de la globalización y que no se puede negar que este fenómeno ha sido el trampolín para resolver los problemas globales y de manera en conjunta y colaborativa entre todos los países y la sociedad. La verdad, Rafael, quisiera felicitarte por tu analogía. Aparte de ser una analogía preciosa, no es lejana, es algo que es totalmente cierto. Y claro, como mencionas, hay gente que opina que firmemente que la globalización con la llegada de Internet ya llegó a su punto máximo. Yo no estoy de acuerdo. Puesto que más bien como un sistema operativo que se actualiza constantemente. Wow. Bueno, escuché en tu presentación que eres un hombre de historia, Bruno. Así es. Bueno, a raíz de eso se me ocurrió preguntarte también cuál es el origen histórico de la globalización. Bueno, el origen histórico de la globalización. Bueno, este proceso que nosotros conocemos como globalización tiene un origen más o menos incierto. Hay gente que dice que se origina cerca de la revolución industrial, en el tiempo de la revolución industrial, con el desarrollo de las tecnologías y el avance en lo que es la producción masiva de bienes y servicios. Otros dicen que está entre finales de la Segunda Guerra Mundial o incluso finales de la Primera Guerra Mundial, con la creación de un sistema monetario internacional más sólido, especialmente por parte del bloque occidental, gracias a Estados Unidos y sus acuerdos con el resto de países. Mientras también, por otra parte, se ve el funcionamiento de un sistema internacional, como sería en este caso representado mediante la ONU. Pero la mayoría de los autores concluyen de que la globalización empieza alrededor del siglo, o sea, de los años 1500 y 1600, con el inicio del colonialismo y el desarrollo del comercio global. ¿Por qué? Bueno, el colonialismo, muchos conocemos, sabemos lo que es una colonia y cómo los países funcionaban. Así. Un perfume. Muchos países europeos conquistaron territorios fuera de Europa y en ese proceso de conquista esparcieron sus ideas, su forma de vivir, su cultura incluso. Nosotros hablamos español gracias a la conquista del Imperio Español en nuestra región y muchos de nuestros países hermanos también hablan español. También este colonialismo fomentó el comercio global, ya que muchas de las colonias eran explotadas por sus recursos y estos recursos eran comerciados a través de muchos lugares y muchos países se podían conectar entre ellos gracias al desarrollo de este comercio. Se pasaban culturas, se pasaban diversos medios económicos, entre muchas otras cosas que se pasan cuando una persona interactúa con otra. Abordando el punto de la economía que mencionó Bruno, de verdad voy a mencionar uno de mis momentos históricos favoritos en el mundo, siendo la Ruta de la Seda. Si la Ruta de la Seda fuera una persona, yo pololearía con ella. Si pudiera tatuarme en la Ruta de la Seda, lo haría. ¿Por qué? Porque fue uno de los momentos en el que distintas civilizaciones pudieron comunicarse mediante el comercio. Quiero que se imaginen caravanas llenas de especias, sedas y conocimientos viajando miles de kilómetros
creando la primera ruta global. Y eso hace 2000 años. Wow. Increíble. Bueno, si nos vamos siglos atrás, se desarrolló de forma lenta y gradual el fenómeno que hoy estamos viviendo. José Ignacio Valdivieso, un autor e investigador español, explica que la globalización comienza con la máquina de vapor y marca el comienzo de los tiempos modernos industriales. Ahora podemos ver trenes en Chile, cosa que antes, hace un tiempo atrás, algunas ciudades o pueblitos o comunas no había tanto flujo de comercio hasta que llegaron estas máquinas de vapor y estos trenes y conectó todo el comercio y el turismo y el intercambio de servicios. Después, con la aparición de los medios de comunicación, el dinero electrónico, la aparición de la radio, la aparición de la televisión, creo que marcaron un hito o una coyuntura, yo creo, de acceso a la información rápida que antes nunca la habíamos podido obtener si no fuera con la globalización. Qué Cierto. interesante Sí, el cierto. punto de vista histórico, más que verlo como de lo actual, indagar un poco también en las cosas que sucedieron antes, que la globalización pueda existir hace más de 2000 es algo increíble. Sí, eso. La verdad que... Teniendo en me cuenta parece- que hay gente que piensa que la globalización empezó con el internet. Claro, nada que ver. Bueno, a raíz de eso y de que la gente piense, quiero saber cuáles son las percepciones de cada uno de ustedes acerca de la globalización. No sé si, Bruno, ¿te gustaría a ti comenzar? Ok. Bueno, para mí, ¿cómo percibimos nosotros la globalización? Y siento que es un punto importante porque la globalización, no sé, se habla mucho de ella, pero ¿cómo la percibimos? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en un mundo globalizado? Bueno, nosotros como futuros trabajadores, en la actualidad como cientistas políticos y estudiantes, nos vemos a día enfrentados a textos académicos. Dichos textos académicos están en inglés. Como muchos otros medios de comunicación o información, estos se encuentran en inglés. ¿Y por qué se encuentran en inglés? Bueno, hace 100 años el Imperio Británico del Reino Unido conquistaba y ocupaba gran parte del mundo. Un cuarto de la superficie del planeta Tierra se encontraba bajo dominio inglés. Esto provocó que el idioma inglés se esparciera por todas las colonias que conquistaba el Imperio Británico. También cabe recordar que uno de los estados que formaba parte del Imperio Británico era Estados Unidos, que en la actualidad es la potencia mundial y obviamente heredó su idioma. De esta forma el inglés se perpetuó como un idioma franco, es decir, un idioma que se habla en el plano internacional. Muchas personas en el mundo saben hablar inglés y tienen una segunda lengua que es inglés. Por ejemplo, pongamos un chiste típico. Un alemán, un francés y un polaco entran en un bar. ¿Qué idioma van a hablar ellos? Inglés. Inglés. Mientras no sea un alemán, un italiano y un japonés, todo bien. Probablemente igual hablarían inglés. Al menos en épocas presentes. Claro. También a eso cabe añadir la economía y cómo la moneda internacional también refleja la globalización. Por ejemplo, en el pasado quizá era la libra esterlina inglesa, pero en la actualidad es el dólar. Todas las transacciones internacionales se hacen y se traducen en dólares. Si queremos pasar dinero de un país a otro, se tiene que hacer en dólares, porque es la forma en la que el mundo se organiza y es la forma más simple que conseguimos a partir teniendo en cuenta de que la principal hegemonía mundial es Estados Unidos. ¿Cómo se nota que es un hombre de historia? Y si eso Le- no es globalización, ¿qué es Le pregun- entonces? Le pregunté su percepción y me habló de historia, su percepción. No histórica. paró de No hablar, paró, tiró muchos factos. no paró en ninguna parte. No. Es perfecto, es perfecto. Y ahora yo voy a quedar con una frase muy pequeña en comparación No a lo te que dijo mi preocupes, compañero. No te preocupes. Pero Todo la es verdad, interesante e importante. la verdad para mí, la Compañero. globalización, cuando estoy tomando un cafecito y leo noticias de Cholchol, Ujú. Ucrania, Pakistán, en un solo momento, en un solo segundo. Para mí, eso es la globalización. ¿Y para ustedes? Bueno, como mencioné anteriormente, yo lo veo más que nada desde el punto de vista económico, que es algo que a mí me fascina y me apasiona. Todos los días, por ejemplo, reviso el valor del dólar, porque me interesa lo que es la inversión en mercados internacionales y cómo esto funciona. ¿Ya dije que soy un hombre de analogías? Sí.
Tengo otra en mente también que se me había ocurrido hace un tiempo, no sé qué van a opinar. Yo creo que la globalización y más que nada los mercados internacionales a raíz de este son como un tablero de ajedrez gigante, donde cada movimiento afecta en el equilibrio global. Usted es como un gambito de dama. Podrías decir que sí, exactamente. Y también dije que soy un hombre de citas. Aquí les va otra. Para James H. Middleman, profesor en Relaciones Mundiales y científico en Economía Política Global, él, y cito, opina que la globalización es una combinación de ciclos transnacionales y diseños propios que permiten que la economía, las cuestiones legislativas, la cultura y la filosofía de un país entren en otro. Eso es lo que opino. Buena, Rafa. Muy bueno. Buena cita. ¿Sabes qué? Para mí, yo creo que el internet, las redes sociales y las plataformas digitales vinieron a transformar la forma en que las personas viven, se comunican, se informan o consumen. Creo que rompieron todas las barreras geográficas y temporales. Y la globalización pudo tener una dimensión tanto allá afuera como acá adentro. Y las mujeres han sabido mucho aprovechar las herramientas de la tecnología que trajo la globalización. Nueva Zelanda fue el primer país en el derecho a voto, el movimiento feminista ha logrado subir la participación política de manera gradual. El movimiento feminista también vino a romper como el patrón patriarcal en que se daba la política. Chile hace poco tuvo su primera presidenta, ahora estamos teniendo más alcaldesas también. Así es. Todavía falta quizá alguna gobernadora acá en Chile, es una tarea que el movimiento feminista está trabajando también en eso. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, todo esto de cómo se ve la globalización, yo creo que la globalización no solamente se da en los grandes sistemas financieros y que aporta a estos grandes países desarrollados. Yo creo que la globalización es algo cultural y se puede ver desde Chuchuela a Santiago. Wow. Bueno, sí, como mencionaba Baitiara, el movimiento feminista se originó en un espacio determinado en el mundo, en una época determinada. Y dicho movimiento se fue esparciendo alrededor del mundo gracias a la comunicación y al avance de las tecnologías, donde la cultura occidental dejó de ver como la exclusión de la mujer como algo bueno, lo empezó a ver como algo malo y decidieron que era importante incluirlas también en el mundo político. Esto se empezó a esparcir alrededor del mundo gracias a la globalización. También otro aspecto muy importante de la globalización es, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Wow. Como nuestra cultura occidental, impulsada por los países liberales y las democracias, veían la esclavitud o empezaron a ver la esclavitud como algo negativo, una forma... El ser humano no puede ser tratado como un objeto, como muchos veían. Es por eso que se inició un movimiento abolicionista alrededor del mundo, iniciando principalmente en Europa, en Inglaterra, que se empezó a esparcir, llegó a todos los lugares del mundo. Quizá el caso más destacable sea Estados Unidos, donde incluso llegó a haber una guerra civil para abolir la esclavitud gracias a este pensamiento liberal proporcionado por la globalización. Eso por mi parte. Qué interesante, siempre tira el dato histórico. Sí, ¿o no? Me parece. Me gusta mucho la historia. Uno queda, a comparación de él, queda pequeño. Sí. Mi compañero, nosotros. Sí, no, pero bueno, cada uno de nosotros tiene lo suyo. Sí, no, es muy importante. Quiero volver un poco a lo que mencionaba Baitiara antes de los medios de comunicación y cómo estas nuevas tecnologías, particularmente en el ámbito de la información, como mencionaba Baitiara, han acelerado el proceso de globalización, permitiendo mayor eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios, por ejemplo. Y aquí les voy a introducir un tecnicismo interesante, que es llamado economías de escala global. ¿Esto qué significa? Significa que los bienes y servicios no solo pueden distribuirse más rápido y a menor costo, sino que con la tecnología son mucho más eficientes en realidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo súper concreto para que puedan entender esto. Las vacunas contra el COVID-19 fueron desarrolladas y distribuidas a una velocidad Buen ejemplo. que no tiene precedentes. Jamás había tenido precedentes esta velocidad de distribución y de desarrollo. Y todo esto gracias a ¿qué? La cooperación internacional. Y en este caso la globalización no solo fue un facilitador, sino que literalmente fue un chaleco salvavidas. ¿Sabes qué, Rafael? Eso conecta perfectamente con otro punto que
la verdad quiero mencionar hace rato, el cual es el efecto derrame, siendo este trickle down effect, palabra acuñada Of course. gracias al humorista Will Rogers durante la Gran Depresión, siendo este el efecto derrame, el cual ocurre cuando las innovaciones tecnológicas y económicas de las grandes potencias es evidente que muchos de estas tecnologías que usamos día a día, como los smartphones, comenzaron en un mercado más exclusivo. No sé si recuerdas antes, cuando veías un celular y decía, este celular, porque tiene cámara, es un celular chino, es un celular japonés. Ujú. Sí, es verdad. Bueno, pasemos a hablar un poco más sobre los... Bueno, hemos estado hablando de los beneficios que nos trae, pero ahondemos un poco más en los beneficios concretos que nos trae. No sé qué nos tienes que decir al respecto, Baitier. Un muy buen ejemplo, como estudiante de ciencia política, me he dado cuenta, bueno, en las clases también que he estado viendo, como el intercambio de políticas públicas. Cuando una política pública es formulada por expertos en una materia, ya está tan bien formulada que esta política pública pasa de país en país, copiando esta política pública y ayudando también al crecimiento y desarrollo de la población. Como los sellos, aquí en Chile. El programa de sellos para combatir la obesidad que se empezó Llegó a todas partes del mundo. a utilizar en México, creo que incluso en Israel, no estoy muy seguro. O la política pública de Chile Crece Contigo, una política de infancia, de acompañamiento desde el recién nacido hasta los 9 años de edad, que fue una muy buena política de Bachelet. Qué increíble lo que me mencionas, pero quedé colgado más o menos en un concepto que es el intercambio de servicios. Mira, básicamente, Rafa, el intercambio de servicios es la actividad económica que consiste en la transferencia e intercambio de bienes y servicios entre personas u organizaciones. En términos económicos, es como un sistema de vasos comunicantes. Cuando hay cooperación, todos ganan. Cierto, muy cierto. Bueno, estamos de acuerdo. El intercambio de nuevas tecnologías en el mundo también permite la conexión e integración de diferentes regiones del planeta en sectores económicos a nivel mundial. Esto se ha reflejado en la rápida difusión de innovaciones y tecnologías a través de las fronteras, facilitando la interconexión entre empresas, mercados y personas. Eso me recuerda, bueno, además del ejemplo de las vacunas que les mencioné anteriormente, también podemos hablar de cosas más cotidianas, cosas más de que le pasan a uno, como el desarrollo de plataformas digitales que permiten educación a distancia, luego Open English. Además, justamente O un inglés. efecto mucho más que se nos viene a la mente. Nosotros estudiamos en pandemia. Nosotros Sí. tuvimos clases vía Zoom, vía Sí. Educa. Muy importante lo que me mencionas también. Hoy en día alguien en un pequeño pueblo de la Araucanía como podría ser Cholchol puede llegar a estudiar en una universidad de Europa gracias a esta herramienta. Totalmente. Y eso es globalización en acción. Es que yo creo también además que acá se evidencia muy claramente que la democracia está estrechamente ligada a la tolerancia cultural. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos irnos de intercambio quizás a España, a Estados Unidos a estudiar, porque hay una mirada cosmopolita para enfrentar los desafíos globales. ¿Qué quiere decir esta mirada cosmopolita? Que están abiertos a otras culturas, tienen empatía o curiosidad por lo diferente. También, por ejemplo, se ven que algunos países aceptan personas de otros países para estudiar, trabajar o simplemente ir a turistear. Perfecto, totalmente verdad. Es verdad. Es como otra energía. A ver, es como si cada país tuviera su propia receta y la globalización nos permitiera crear como un gran libro de cocina mundial. Compartimos las mejores recetas y aprendemos unos de otros, mejorando nuestra calidad de vida en el proceso. ¿Le puedo decir Así algo? ¿Usted en algún momento no pensó ser filósofo? Lo soy también, un poco, pero en mira. mis tiempos libres. Pero, Se nota demasiado. Me eh, encantan tus analogías porque no se van por las ramas, van a lo concreto. Muchas gracias. Me gustaría publicarla o algo, pero la verdad prefiero quedármelo para mí mismo. Bueno, también les quiero hablar un poco de la parte económica de la globalización, pero no quiero darles tanto contexto porque la verdad es que nos queda poco tiempo. Tengo que tomar un avión próximamente, así que No, simplemente... yo tengo que ir a Japón, así que... Yo les voy a exponer un poco de lo que opino acerca de la economía y cómo es un motor de globalización. Bueno, al final del día la globalización tiene sus cimientos en interconexión económica, vamos a eso, ruta de la seda.
Ustedes lo mencionaron. Me encanta. Uno de los conceptos clave que podemos entender es el de interdependencia económica. Esta idea nos dice que los países, a través del comercio y la inversión, ya no son islas aisladas, suena muy rara esa frase, sino que son engranajes en una maquinaria global. Por ejemplo, si miramos la cadena de suministro de un smartphone, como mencionaba antes, vemos componentes diseñados en Estados Unidos, ensamblados en China, con materiales provenientes de Chile, por ejemplo, y software desarrollado en Europa. Todo esto no sería posible sin la globalización, de verdad. Y además el nivel de interdependencia genera incentivos para mantener la paz y la estabilidad, como lo explicaba Thomas Friedman en su teoría de los arcos dorados de la paz. Los países con economías integradas tienen menos probabilidades de entrar en conflicto, porque dependen unos de otros para su prosperidad. La interdependencia afecta a su Exacto. actitud. Y también quiero introducirles otro concepto económico, ya que uy, de verdad que se nos está acabando el tiempo, pero quiero mencionarles de verdad esto porque lo considero muy importante. El concepto de ventaja comparativa, una de las bases del comercio global. Según el autor David Ricardo, un país debería especializarse en producir aquello en lo que es más eficiente y comerciar con los demás. Esto no solo aumenta la eficiencia global, sino que también reduce los costos para los consumidores, que es algo muy importante para nosotros como gente común. Es lo más importante para la economía. Sí. Y si puedes comprar una camiseta más barata hecha en Bangladesh, eso te deja más dinero para invertir o gastar en otras áreas. Y si hablamos de inversiones, no podemos ignorar los mercados financieros globales. Hoy día cualquier persona con acceso a internet puede invertir, de verdad, en cualquier parte del mundo, democratizando el acceso al capital, pero también generando desafíos como la volatilidad que vimos en crisis como la del 2008. Oye, pero esa crisis fue un recordatorio de que la globalización económica tiene riesgos y también demostró que las soluciones globales son más efectivas. Las economías del mundo trabajaron juntas para estabilizar los mercados y eso nos muestra que, aunque imperfecto que sea el mercado, la interdependencia económica es una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos que tiene el mundo. Exacto, por eso yo creo que Tuche. más que temerla, debemos aprender a manejarla para maximizar sus beneficios. ¿Saben qué? En conclusión, yo creo que la globalización es un fenómeno complejo, con desafíos y críticas legítimas, pero también con oportunidades inmensas. Desde la conexión cultural hasta la cooperación económica, es un motor de cambio y que todos podemos optar. Bueno, sí, yo como dije al principio, considero que la globalización es inevitable. Disculpa. Es inevitable y va a ocurrir. Aunque algunos se resistan al cambio, debemos recordar que la historia nos muestra que estos procesos de interconexión siempre han traído más beneficios que problemas. Es cuestión de aprovechar las oportunidades y aprender de los errores. Exactamente. La globalización no es perfecta, pero es una herramienta que podemos usar para construir un mundo más conectado, más justo y mucho más importante, la verdad, más innovador. Bueno, con todo lo que dicen se me ocurrió otra frase y es algo que la verdad cada vez que tengo la oportunidad lo digo. De hecho la tengo anotada, espera. Es que la globalización es como el viento en una vela. Puedes dejar que te lleve a la deriva o puedes usarlo para llegar más lejos que nunca. Y en nuestro caso, creo que todos estamos listos para aprovechar este viento a favor. Y con esta última frase que les tengo, me gustaría darles las gracias a ustedes por oírnos. Esperamos verlos próximamente. Tendré nuevos invitados. Muchas gracias a ustedes. Espero también. les haya gustado en Un realidad. gusto haber estado acá. Muchas A gracias. ustedes. Muchas gracias César, muchas gracias Baitiara, muchas gracias Bruno por asistir. Y no olviden que si quieren aprender sobre globalización, vuelvan Pueden buscarnos. a este canal, pueden buscarnos.